la envidia, que es un problema que nos mata, y los celos, hay muchos que por los celos matan y se suicidan, porque no lo aceptan. ¿Cómo podemos nosotros controlar esas emociones? ¿Qué podemos hacer? Bueno, aquí está la persona indicada para ayudarnos. Buenos días, doctora. Ahí la dejamos para que nos ayude a nosotros. Ayúdenos. Sí, es un tema interesante, sobre todo en estas sociedades donde sin duda hay mucha competencia, hay mucha comparación, y entonces se agudiza estos sentimientos, particularmente de la envidia, sin duda. Bueno, tenemos que decir que son sentimientos o impulsos anímicos que acompañan la naturaleza humana. Freud decía en uno de sus mejores libros, Psicología de las masas y análisis del yo, que en la vida anímica de toda persona existen siempre el otro, el semejante, ¿no? En 4 roles fundamentales. Está el otro como modelo, es decir, la persona a quien imitamos, a veces los padres al comienzo de la vida. Está el otro como objeto de amor, objeto de odio, objeto de envidia. Está el tercero, que es el semejante como auxiliar, los amigos, la madre, y el adversario, que sería el cuarto. Sin duda, la envidia cae dentro de, y los celos también, dentro de este semejante que es objeto de nuestro amor y al mismo tiempo de nuestro odio. Entonces vamos a la primera gráfica, y en la primera gráfica tenemos que ver la diferencia entre la envidia y los celos. La envidia es siempre diádica, esto quiere decir que es un sentimiento de odio a otra persona que posee una cualidad o posee algo que yo quiero poseer y que además siento que yo me lo merezco mucho más que el otro, entonces surge esta envidia. Los celos, por otro lado, son una expresión triangular, es decir, siempre es entre 3 personas. Los celos en la pareja, por una tercera persona que se quiere desplazar. Los celos entre hermanos, porque, por ejemplo, piensan que el papá le da más, o la mamá, más atención a uno de los dos. Existen muchos los celos entre amigos. Ahora bien, la envidia es una emoción moral, como decía Schopenhauer. Es una emoción que inclusive la sentimos, pero nos avergüenza reconocerla. Es una emoción moral. Existe desde Caín y Abel, ¿no? A Sócrates, de acuerdo con Platón, lo mataron con la copa de cicuta, justamente porque lo envidiaban. Es decir, que forma parte de la naturaleza humana. Y viene del latín invidio, que significa veo dentro de ti para dañarte o veo dentro de ti para admirarte, que acá sería, o copiarte, acá sería como la envidia positiva, si es que se puede hablar de envidia positiva. Es decir, yo envidio de pronto, de manera benéfica, entre comillas, las características de una persona, y entonces trato de vestirme como esa persona, trato de sonreír, de llegar a los niveles que llega esa persona. Esto también existe. Fíjate que los celos ya son otra cosa, ¿verdad? Los celos es una emoción secundaria a una emoción primaria. ¿Cuál es esa emoción primaria? El miedo, una emoción básica. ¿Miedo a qué? A perder a esa persona que amamos por un tercero que entra en escena. Y Schopenhauer, ahí abajo, dice que hay que evitar la envidia. Schopenhauer, un filósofo de la segunda mitad del siglo XIX, maravilloso, completamente moderno en su pensamiento. Sabemos cuán cruel e implacable es la envidia, y sin embargo nos esforzamos sin cesar en suscitarla en los demás. Se pregunta ¿por qué? Entonces vamos a la segunda gráfica y contestamos ese por qué. En la segunda gráfica vemos la neurociencia de la envidia. En 2 revistas importantes, científicas, con referato, Science and Nature, equipos de investigadores japoneses investigaron el tema de la envidia con fMRIs, que son MRI funcionales, que son como videitos de, en el caso del primer estudio en Science,
videos del cerebro en movimiento y descubren que la envidia libera oxitocina, increíblemente la hormona del amor. Sin embargo, se libera esta oxitocina cuando yo siento envidia. El placer por el mal ajeno libera dopamina, que también hay placer por ese mal, cuando le pasa algo desagradable a una persona que envidiamos. En el otro estudio, japonés, que abajo están las referencias, descubren que ciertas neuronas se activan ante la visión de recompensas dirigidas a otros. Dicho en pocas palabras, siempre lo que yo tengo va a resultar menos en relación con lo que el otro tiene. Es decir, que el césped o la grama está siempre más verde en la vereda de enfrente, como se dice habitualmente. Siempre lo de los otros es mejor. Fíjate que en la enfermedad de Huntington, el circuito de recompensa, que es el que se activa, obviamente, con la envidia, ¿verdad? Cuando a la otra persona que envidio le va mal, el circuito de recompensa está dañado y estas personas no pueden sentir envidia. Bueno, de alguna manera son afortunados, porque es la envidia algo tóxico que nos llega realmente a toxificar, inclusive que despierta químicos en el cuerpo que nos hacen muy mal. Vale decir que estos estudios nos indican el cerebro, cómo funciona el cerebro, y nos dicen al mismo tiempo que está dentro de la naturaleza humana. En la tercera gráfica vamos a la neurociencia y biología de los celos. Hay un libro que les recomiendo, La pasión peligrosa, de David Buss, que es un psicólogo evolucionista, y él nos dice que los celos tienen una función adaptativa, es decir, los celos son evolutivos. ¿Cuál es la función? Defender nuestros intereses. Muy atrás en el tiempo, en la época de las cavernas, cuando recién se armaron las primeras comunidades, muy pequeñas, cuando ingresaba alguien, esa persona era celada. ¿Por qué? Porque representaba un peligro al estatus, a la armonía de ese grupo. Por otro lado, a diferencia de la envidia, nos dice Buss, los celos evidencian una realidad que es el miedo a perder algo. Además, son una emoción anticipada, nos dice el PhD Ralph Hapka de la California State University, que nos dice que buscan prevenir una pérdida. Por eso los celos son una emoción anticipada. Ahora, en la próxima gráfica, ¿cuándo se consideran los celos enfermizos y la envidia patológicos? Bueno, los celos son enfermizos cuando llegan a un estadio de persecución de la persona amada. Eso se llama celotipia, o síndrome de Otelo. Es un trastorno delirante. ¿Por qué es un trastorno delirante? Porque la persona crea un delirio, que si está concurrido con otras enfermedades que pueden ser mentales, puede llegar a alucinaciones. Es un delirio de que la persona la está engañando. Y entonces llega a niveles como puede ser, lógicamente, el asesinato. Pero todo está en la cabeza de la persona. Y se llama celotipia. La celotipia, cuando la escuchamos, son celos patológicos. Y la envidia patológica se llama, una palabra alemana, Schadenfreude, o Schadenfreude, no sé cómo se pronuncia exactamente, y significa, tiene dos raíces, alegría y daño. Es decir, ¿por qué los alemanes? Bueno, porque en todas partes del mundo la envidia tiene sus caracterizaciones, pero los alemanes lo estudiaron más. Inclusive los romanos, los griegos ya tenían nombres para la envidia. El Schadenfreude es el placer por el dolor ajeno. Y está bien que cuando pierde el equipo contrario al equipo de fútbol que nosotros queremos, sintamos placer. El equipo rival perdió. Es normal que sintamos placer o sentir placer cuando el compañero de la facultad, que siempre se saca 10, es el perfecto, falla en un examen. Ahora bien, es una patología cuando yo siento un gran placer y disfruto de eso por mucho tiempo, cuando esa persona que yo envidio tiene una desgracia, se le muere alguien, un hijo, tiene un accidente grave y queda discapacitado. Ahí estamos en el terreno de la patología. Y la última gráfica, Schopenhauer y la envidia. Dice, la envidia es normal, pero disfrutar con la desgracia del otro es demoníaca. Entonces, ¿cómo arreglamos toda esta cuestión? ¿Cómo podemos manejar la pregunta tuya, Luis?
estos sentimientos que nos toxifican muchísimo. Ya. Primero debemos aceptar nuestra sombra, Ya. como decía Carl Jung. Ya. Es decir, aceptar nuestros aspectos negativos, Ya. ponerlos en primer plano y solucionarlos. Yo sé. Además, hablar también con un psicólogo, porque las personas envidiosas y muy celosas tienen un problema de inseguridad absoluto y de muy baja autoestima. Doctora, ayúdeme aquí, doctora. Forma parte de la naturaleza humana, a todos nos pasa que en algún momento, como yo indicaba, si el equipo contrario pierde bueno, uno siente ese pequeño placer. Es un placer natural, digamos, que se da. ¿Por qué? Porque se activan ciertas zonas en el cerebro, el circuito de recompensa, y que realmente nos hace sentir cierto placer. Ahora, eso es normal o natural. Lo que no lo es ya alegrarse o sentir ese placer si de pronto LeBron, por ejemplo, le pasara algo grave. Es decir, hay cosas que tienen un límite. Una cosa es lo natural, la naturaleza humana, que debemos conocerla para poder manejarla, y otra cosa es el trastorno psicológico o la enfermedad mental. Tú sabes que es interesante ver que en los hombres, por eso son tan apasionados, ¿no? Los hombres, los celos y la envidia también, este sentimiento, son mucho más intensos, es una emoción más intensa, porque se observa una mayor concentración de testosterona ante esos hechos, que aumenta el nivel de cortisol en sangre. Es decir, que el hombre es más apasionado para este tipo de cosas. Ya. No, yo quise porque si a lo mejor hay un diagnóstico que puede estar en el comienzo de algún problema, pues atenderlo a tiempo. Doctora, ¿no? entonces No. debemos medirle el nivel de testosterona a algunas Bueno, mujeres que yo conozco. los hombres, por eso tienen Qué bueno este programa. nacionales tan tremendas en los partidos de los distintos deportes, ¿no? Ya. Es distinto a la mujer, que tiene testosterona también, pero en mucha menor cantidad. Ya. Ok. Vamos a hacer una pequeña pausa y cuando regresemos vamos a comenzar con ya la... ¿Existe la envidia buena? Bueno. Doctora, ¿existe la envidia buena? Porque en mi opinión no, Bueno, pero... en realidad yo dije que puede ser, lo puse entre comillas, porque desde la etimología es invidio, veo dentro de ti, para dañarte o para compararme contigo o para imitarte. Vale decir que una persona, generalmente lo vemos muy a menudo en los medios de comunicación, en todos los medios laborales, pero particularmente en los medios de comunicación, se imitan los comportamientos, ¿verdad? Es verdad. Por ejemplo, aquel que admira a alguien, ¿no? Admira a una personalidad de la televisión, del cine, y trata, por ejemplo, De imitarlo. de ser como esa persona, Cierto. de imitarlo. ¿Pero eso es envidia? Cierto. Pero eso de alguna manera es lo que algunos denominan envidia positiva. Si vamos a la, digamos, a la terminología exacta, tenemos que decir que la envidia siempre tiende a dañar y no a imitar. Pero también hay una envidia de esa persona en personalidades. Mira, fíjate qué interesante, en personas que son que tienen una estructura cognitiva muy desarrollada, que son muy seguros de sí mismos, que tienen una buena autoestima, y ven a alguien a quien admiran, esa persona no necesita dañarla, no necesita envidiarla, porque el envidioso siempre es una persona Claro. muy competitiva, de muy baja autoestima. Entonces lo que hace es imitarla. ¿Por qué? Porque quiere agregar a su personalidad, a la cual valora mucho, algunos otros rasgos. Por ejemplo, el doctor Octavio de pronto se arregla la barba o la tiñe, a lo mejor para agregarse un rasgo más interesante, porque lo vio en George Clooney o en cualquier... Se le quedó George Clooney ya, doctor. Es que ese es su nombre artístico. Dentro de esa persona hay algo de envidio dentro de ti, o dentro de ese personaje, Claro. que quiero extraer para mí. Ya. Sí, pero, Entonces, pero esta es la doctora, elaboración de lo que sería, entre comillas, la envidia sí, positiva. pero, doctora, pero yo a eso no le llamo envidia. O sea, yo puedo admirar a una persona que es
successful, ¿no? Que tiene Exitoso. que es exitosa y de hecho a mí me gusta, yo admiro a muchas personas exitosas o no necesariamente exitosas por diferentes razones, por la manera en que manejan su familia, por la manera en lo exitosos que son en su trabajo, por la razón que sea, deportistas, pero admirar es una cosa. Y envidiar, yo pienso que está lejos de admirar a una persona. Yo trato de aprender de las personas que admiro y trato de extraer, como usted dice, las cosas positivas y trato de aprender más que nada de esas personas, porque yo pienso que es bueno aprender de la persona que es exitosa, definitivamente. Pero no creo que eso esté ni siquiera cerca de la envidia. Vamos a hablar un poquitico más sobre la envidia esa, pero yo sé que... Y la doctora explicó unas palabras, creo que son muy diferentes pero importantes en la conversación, ¿no? De decir que la imitación es la forma más grandiosa de adulación. Y adulación, admiración. Es la palabra admiración, ¿no? Pero me parece que adulación es un poquitico excesivo ya, ¿o no? No, ¿O no estoy sé, equivocado? pero para mí hay una línea bien definida de esas palabras con la envidia. Y que la envidia sea una cosa mala, sea... Sí, vamos a preguntarle a la doctora también, porque me ahí, parece, sí. y a lo mejor semánticamente estoy equivocado, pero me parece que admirar también es una cosa, adular es otra cosa, Sí, es un por eso poquitico quiero más preguntar. excesivo, donde tú vas, en el lenguaje popular, eres un patacón. Doctora, explíqueme eso de adular y admirar. Adular y admirar, por favor. Sí, para ver si estamos Sí, claros. bueno, lógicamente la admiración es algo positivo. Admiramos a alguien, pero siempre sobre la base de la admiración de alguien hay una suerte de envidio eso que tiene. Pero no lo envidio mal, sino que digo, qué bueno eso que tiene, y lo voy a utilizar yo, y voy a intentar incorporarlo en mi acervo cultural o físico. La adulación es otra cosa. Generalmente los aduladores son personas también muy inseguros, que tratan de resaltar su personalidad a través de la adulación, ¿verdad?, de los otros. Es algo que tiene que ver más con lo falso. Un adulador generalmente es falso. Claro, sí. Yo sobre la envidia sí tengo también un ángulo un poquito diferente al del doctor Llamo, porque yo creo que a veces uno se enamora de lejos. Exacto. Porque teme a lo mejor si se manifiesta de ser rechazado. Y quizás tal vez por la falta de decisión no lo hace, y a lo mejor no sucede eso. Y entonces esa persona tiene envidia a lo mejor de la almohada donde ella pone su cabello. El poeta está hoy. No. Y entonces yo quisiera hacer esa almohada. Para poder... vamos a ponerlo. Vaya escribiendo ahí. Sí. Vamos a terminar con un poema. Vaya escribiendo ahí. Es verdad. No, pero para que la doctora lo pueda analizar, pero yo creo que... No, pero está bien lo que dices. Evidentemente hay algo de envidiar sanamente, y parece una contradicción. Eso con lo que la amada tuvo contacto, o el amado tuvo contacto, que puede ser, o de inclusive todas las personas que están en torno a esa persona. Yo quisiera estar allí, yo quisiera ser. Claro. Entonces, en esa expresión de yo quisiera ser, estoy de alguna manera inclinándome hacia una actitud, una conducta de envidia, pero una envidia, digamos, sana. Pero hay otra área que a mí me gustaría tratar con la doctora, igual que los celos, ¿no? Porque los celos sí conllevan a situaciones bien difíciles en la vida. Y eso es un trastorno que hay que atenderlo, en lugar a duda. ¿Eso es algo que nosotros traemos desde pequeño? ¿O es algo que aprendimos después cuando nosotros crecemos? ¿O es una genética humana? Por el medio ambiente que nos rodea. Correcto. No, los celos son filogenéticos, que quiere decir que vienen con la especie. Digamos, son evolutivos, y en el comienzo de la historia del hombre tenían una función adaptativa. Es decir, cuidarse del que entraba a la comunidad porque era extraño. Entonces había que celar a esa persona, tener cuidado. Hay celos, de nuevo me voy a poner en contraposición seguramente a lo que piensa el doctor Llamo, pero hay celos positivos. ¿Cuál es el celo positivo? Una pareja, ¿verdad?, que están casados, algo de celo tiene que haber.
alguna pregunta: ¿dónde estuviste? ¿Con quién estuviste? ¿Quién es esa persona? Pero dentro de un contexto de preguntas naturales. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos ese celo casi natural, ese celo positivo con la pareja, no somos más que dos amigos, dos roommates, que de vez en cuando tenemos sexo. Es decir, es importante ese aditamento del celo en la pareja, sobre todo del hombre hacia la mujer, ¿verdad? Porque si no, en el fondo le estamos diciendo: estoy o muy seguro de ti mismo, o ya no te miran, o no me preocupo porque no te miran. Hay cosas que hay que tener mucho cuidado y que son sutilezas, que muchas veces se pasan de lado en la pareja. Ya no eres lo que eras antes. Permiso, pero ahí en eso no me contrapongo a usted, doctora. Estoy totalmente de acuerdo. No, ¿Usted es celoso? pero no. Sí. Ah, No, yo sí, lo reconozco, pero no, obviamente no a ese nivel enfermizo, pero no me contrapongo porque yo pienso que, como dice la doctora, si llegas al punto que no te interesa tu pareja, básicamente, si no te interesa lo que hace, no te interesa, bueno, entonces básicamente es una amistad tuya, es a quien... Pero celo lo entiendo, en envidia no lo entiendo. La palabra envidia como tal, la definición de envidia para mí, o sea, es negativo. En mi concepto, otra vez, no creo que haya envidia positiva. Admiración es una cosa, envidiar es otra. Ahora, celo no, celo sí, porque depende del nivel de celo. Y creo que es una cosa de la especie humana, no solamente de la especie humana, creo que de los animales. Yo estoy seguro. Mira, lo que pasa es que para entender bien los significados de las palabras, no hay que ir a los conceptos que a lo largo de la historia van modificándose con el aporte de distintos pensadores. Tenemos que ir a las etimologías. Esto parece un poco antipático, ¿no? O academicista, pero en realidad tenemos que ir a la etimología. La etimología significa esto, ¿no? Ver invidio, ver dentro de algo, ver dentro de ti. Entonces, desde esa etimología, ver dentro de ti, puedo ver dentro de ti para dañarte, o puedo ver dentro de ti para ayudarte o para imitarte. Vale decir que hay que tener cuidado, porque como es una emoción moral, lógicamente, y un pecado, pero si salimos de lo que es el contexto de la religión, es evidentemente una emoción moral, algo que nos avergüenza, algo que sentimos, porque también está en la filogenética de la humanidad, del hombre, de la mujer, sentir envidia. Esto es algo que está en la condición humana, pero nos avergüenza, nos avergüenza reconocer que podemos tener este sentimiento, ya sea para dañar a otro, o ya sea porque, bueno, quiero tener algunas características que tiene. Entonces ¿por qué si esa persona tiene cosas, cualidades que yo quisiera tener, yo no puedo intentar de pronto a través del esfuerzo imitarla y adquirir esas cualidades para mí? Si se quiere, es un motor, de pronto, desde el punto de vista de lo que sería, entre comillas, positivo, es un motor para el propio cambio, ver al otro dentro del otro, para poder cambiar uno. Te quería comentar algo. Sí, dígame, doctora. Algo interesante, hablamos de Schadenfreude como nivel de la envidia en el que yo me alegro profundamente con el daño y con el dolor del otro, ¿verdad? Y esto sí es una patología, pero también existe un Schadenfreude indirecto, es decir, hace algunos años apareció una noticia de una joven que, como el novio la había engañado, aparentemente le rompió con un bate el auto. Y entonces aparecieron una serie en las redes sociales de mujeres diciendo: qué bien que has estado, te felicito. Es decir, acá un poco estamos en el terreno del morbo. Pero también, ¿qué sucede? Estas mujeres, estas personas, sienten un Schadenfreude indirecto, ¿verdad? Pero no serían capaces ellas de cometer esto de romperle el auto al exnovio. Es decir, que también hay una satisfacción diferida cuando alguien hace justicia en lo que nosotros creemos que es una justicia. Entonces, y es muy común, y forma parte también de la naturaleza humana. Qué suerte que ella lo hizo, pero yo no sé, yo me siento feliz, pero no creo que yo hubiera podido Usted hacerlo. no usa el bate, usted no usa el bate. No, yo el bate, no. No usa el bate para romper el carro, digo yo, porque si usa el bate para darle en la cabeza
Imagínese usted, entonces No, fue de que le eso era un acto destruyó el criminal. auto, el carro, sí. Doctora, en el tema de la envidia, ¿cómo podemos, entonces, como humanos, o como sea, cómo podemos combatirlo? Ya. Y si vamos a usar una palabra de tratarlo o de reversar esas emociones o ese Revertir. comportamiento de la envidia, porque el celo, de nuevo, pienso yo, natural, al nivel natural y bueno, pero lo de la envidia, ¿cómo podemos, sabiendo que a las personas que le dan tantas esas emociones, qué podemos hacer? Bueno, en principio debemos determinar si lo que nos está pasando, el sentimiento de la emoción de la envidia o los celos, son algo que ya están destruyendo lentamente mi relación, destruyendo mi vida. Generalmente lo que hay que hacer es trabajar la naturaleza humana, reconocer que uno tiene esos sentimientos y que son negativos, porque de pronto yo estoy perjudicando a otra persona. Generalmente las personas que sienten envidia o sienten muchos celos, lo primero que hay que averiguar es si no tienen una base depresiva, un problema de depresión moderada, y un problema de baja autoestima. Exacto. Hay que analizar la familia, cómo le creó la personalidad, que es la guía, como la guía de las plantitas, la personalidad, cómo se desarrolló en ese ámbito familiar. Para ver si es eso lo que podemos solucionar para que la persona deje de sentir esa envidia, esa incomodidad por no tener los bienes de los demás. Y además tenemos que hacer también una reflexión social. Vivimos en una sociedad que favorece la competencia entre todos. Favorece la envidia, favorece los celos. Basta ver la televisión, en las publicidades, en los cuerpos perfectos de hombres y mujeres. Todo eso hace que se desarrolle, se agudice. Imagínate tú en una persona que tiene un trastorno de personalidad o una depresión, que puede ser una depresión moderada, pero que al fin y al cabo le está provocando mucho dolor a la persona. No nos queda mucho tiempo y yo quiero tocar un tema que estamos siendo impactados ahora en esta pandemia, con esa situación. Y usted mencionó de los hermanos, una envidia al otro porque el papá le da más atención o no le da menos atención. Y yo creo que esa competencia sí existe y puede lograr quizás tal vez crearle un problema a la persona que adquiere esa envidia con el hermano. Hay uno que es a lo mejor más habilidoso, más brillante y sus notas son extraordinarias. Hay otro que no tiene la misma habilidad o los mismos recursos que el otro y entonces ya los de él no son. Y entonces se tiene que los padres preocupar uno más que por el otro. Y entonces ahí es donde vienen quizás tal vez las diferencias que ven nuestros hijos. Yo creo que es bueno en el poquito tiempo que nos queda, y quizás tú puedas aportar algo también aquí, llamo de la familia, es cómo podemos evitar poder demostrar eso, que va a impactar a ese niño toda su vida. Bueno, yo estoy seguro que la doctora, que es la especialista, nos va a dar la opinión de ella. Pero como yo lo veo, es como siempre yo he dicho aquí. Para mí lo más importante es el ser humano. Y si tú lo miras de esa manera, si tú le das más valor al ser humano que a ninguna otra cosa, yo creo que vas a estar bien. Lo que tengas material para mí es sumamente secundario, terciario. Tú eres el ser humano que tú eres y esa es la razón por la cual yo te admiro, te aprecio y te trato de ayudar, etcétera, etcétera. Con los hijos exactamente lo mismo. Yo tengo hijas, 5, y obviamente todas son diferentes. Y nunca yo le he dicho a mis hijas, tú tienes que estudiar lo mismo, tienes que ser igual que tu hermana, nunca las he comparado una a las otras. No, permiso. Entonces, obviamente, unas tienen más habilidades en la escuela que otras, pero mi concepto siempre ha sido, tú tratas de ser siempre un buen ser humano, no le hagas daño a nadie con intención y todo lo demás. Ahora, sabes que tienes que vivir, porque a veces entra también lo que es el esfuerzo. A veces la familia, los padres dicen solamente, no, porque esta es más inteligente. A veces no es la inteligencia, a veces es el esfuerzo que ponen. Uno más que el otro. Exacto, entonces tienes que dejarle saber, si tú no haces el esfuerzo para llegar aquí, tienes que saber que vas a vivir hasta aquí. Claro. Yo creo que en realidad sí es muy bueno el aporte del doctor Llamo, pero lo importante es la primera
competencia es la que establecen los padres. No hay que hacer distinción entre un hijo y otro. Si el que es muy rendidor y es el mejor alumno, viene con decirle está bien, está muy bien, te felicitamos, pero hay otros también que se han esforzado aunque no tengan tu nota. Y al hijo, que es el que menos realmente rinde, ese es el que, por otro lado, tenemos que apoyarlo, sin hacer diferencias. Los padres solemos decir, no estudiaste como tu hermano, mira tu hermano qué bien, logró esto y lo otro. Y ahí mismo estamos sembrando el gen de la envidia y estamos sembrando la semilla de los celos. Ya. Es decir, no tenemos que tener el hijo preferido. Y los padres les encanta generalmente el primogénito, y si es exitoso mucho más, y los demás vienen a la cola. Entonces, qué importante que es enseñar estas cosas, estos sentimientos para que no se desarrollen, no deben en principio desarrollarse en la familia, cuando los niños son chiquitos, cuando los niños son pequeños. Tenemos que tratarlos todo por igual, tampoco compararlos con el tío que es exitoso o con el papá. No, nosotros que nos esforzamos, nosotros somos mejores. Hay un clima de armonía que es muy difícil generar porque anteponemos los yo, el ego está muy a flor de piel y lo tenemos que dejar de lado para crear hijos mucho más sanos, porque si no van a ir al mundo y van a hacer lo mismo. Inclusive les podemos generar algún tipo de depresión si es que tienen genética para desarrollar una depresión. Y entonces, y la autoestima desde ya básica destruida. Bueno. De su vida. Muchas gracias, doctora, se me acabó el tiempo. Qué bueno qué bueno que el día de hoy cumplimos un año, lo cumplimos con usted, aunque de distancia. Ya estaremos, si Dios quiere, muy pronto en el estudio, pero de la distancia. Muy contenta. Muy contenta de participar con ustedes durante este año, muy contenta. Muchas gracias, doctora. Y ustedes, por ni decirle, me han aguantado un año, no es fácil. No, sí, pero estamos bueno, lo bueno... No, la verdad, honestamente, yo lo he disfrutado muchísimo. Ha sido una fortuna conocerte y estar compartiendo este ratico que hacemos, que es tan ameno y se nos va tan rápido. Pero la suerte que tenemos que a las 12 en la Mega Radio lo puedes escuchar. Ya me está contando. Y el día entero con Luis Díaz. Ya nada más que tengo que decir. Los programas. Y en mi canal de YouTube. Sí. Y la doctora. Y mañana los espero, estoy seguro, a esta misma hora, a las 9, con otro programa va a ser de su agrado. Muy buenos días.